Estamos Record. iniciando nuestra sesión número 11 del curso de Teología Sistemática 2. Y el tema que vamos a estar abordando el día de hoy es el tema de la salvación en relación al pecado. Recuerden ustedes que una de las preguntas que también ya incluíamos en nuestra sesión anterior, pero que pertenece a la sesión 9. Y eran una serie de preguntas que justamente tenían que ver con el tema de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿De qué nos salva Dios y qué es el pecado? Bueno, esas dos preguntas vamos a tratar de contestarlas hoy. Si Dios nos salva, ¿de qué nos salva? Porque el tema de la salvación surge y se fundamenta en la prerrogativa de que el ser humano, en cuanto a especie, en cuanto a raza, el ser humano es un ser pecador. Entonces, hablar del tema de la salvación ya supone de inicio que el ser humano es pecador. Entonces, ¿de qué podría salvarnos Dios si no somos pecadores? Y aquí hablamos de todo tipo de personas, no solo de las que obran el mal de una manera evidente, como es el que mata, el que hurta, el que cualquier tipo de situación mala. No hablamos solamente de ellos, sino hablamos también, pues, de todo tipo de personas que aparentemente no hacen el mal o no viven en una situación que pudiéramos juzgar pues, como mala, ¿no? Entonces, la salvación se aplica a todos por igual, es decir, todos somos pecadores, como lo diría y lo demostraría el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Todos somos pecadores y todos necesitamos de la salvación de Dios, necesitamos de la gracia divina. Y aquí va a ser, este tema es interesante porque diríamos, estoy abriendo el tema. Porque diríamos, bueno, ¿quién necesita más de la gracia de Dios o quién necesita más de la salvación y de la gracia divina? El que es multihomicida, aquellos que están en la cárcel porque cometieron delitos contra la sociedad, ellos a lo mejor pensaríamos, bueno, ellos necesitan más, pero si yo crecí en la iglesia, si yo todo el tiempo he estado en la iglesia y mi familia fue quien me inculcó la fe, entonces yo no necesito la salvación porque yo vengo de una familia cristiana. Entonces, estas preguntas son muy interesantes porque en la teología cristiana, aquí no encontramos quién es más o quién es menos pecador, o quién necesita más o quién necesita menos de la gracia divina, sino que en realidad desde el punto de vista de la teología cristiana, todos, volviendo a citar las palabras del apóstol Pablo, todos estamos bajo condenación y como él lo explica en Romanos, todos estamos, sin la salvación, todos estamos bajo la ira de Dios, lo que él conceptúa como la ira de Dios. Bueno, pues vamos entonces a considerar esos aspectos, el tema de la salvación, de qué nos salva Dios y el tema del pecado, ¿qué es el pecado? Bueno, entonces, bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Esta es nuestra clase 11 y comenzamos. Vamos a retomar esta parte em, que habíamos dejado en la sesión anterior. Bueno, y esto nos va a servir para entrar en nuestro tema de hoy. Dice, los tres elementos constituyentes. Aquí hablamos ya del proceso soteriológico, hablamos del proceso por el cual se aplica la salvación al ser humano. Entonces, tenemos tres elementos aquí. Primero tenemos el elemento teológico, que es la gracia. Eh, yo sé que el tema o el concepto de gracia es un tema que desde hace
varios años, desde hace pues, algunas décadas, se viene manejando bastante y todos creemos conocerlo, ¿no? Todos queremos saber por lo menos en lo básico a qué se refiere, qué es la gracia. Bueno, la gracia lo veíamos en la sesión anterior con los oficios del mediador. Recuerden que el Salvador tiene tres oficios que así están conceptualizados en la teología sistemática, que los tres oficios, el oficio de rey, el oficio profético, básicamente esos dos son los que están aquí relacionados con nuestro tema de hoy. Y el concepto de la gracia tiene que ver entonces con aquella cualidad sustitutoria, lo vamos a ver un poquito más adelante también, aquella cualidad sustitutoria que tiene la salvación, que es sustituir, que es cuando sustituimos algo, lo vamos a considerar desde el punto de vista teológico, por supuesto, pero la gracia viene a manifestarse justamente en ese nivel de lo sustitutorio, porque en la teología bíblica encontramos que la única manera, según esto, el esquema del Antiguo Testamento, la única manera de redimir al pecador y de propiciar lo propiciatorio, de propiciar una situación del pecador con respecto a Dios, era a través de los sacrificios. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos todo este desarrollo del sistema sacrificial. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento vimos con dos pasajes de Hebreos que finalmente el sistema sacrificial no logró lo que Dios quería, ¿no? Y lo que Dios quería era una restauración completa, una renovación completa del ser humano, pero el sistema sacrificial nunca pudo lograr eso. Pero ¿qué sí lo pudo lograr? En la perspectiva de Hebreos, como señalamos, el único evento que pudo lograr eso de manera definitiva y total fue el sacrificio de Cristo. Entonces, a partir de ahí tenemos la entrada de la gracia, porque señalamos en la ocasión, en la sesión anterior que como en la teología del Nuevo Testamento hay una claridad con respecto al lugar y poder del pecado, que el pecado había abundado, y de hecho abunda en la raza humana, pero que la gracia, en los términos del apóstol Pablo, voy a estar citando mucho al apóstol Pablo porque es quien doctrinalmente desarrolla más este tema. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vimos cómo en las teorías de, de, de la salvación, las diferentes teorías de la salvación que revisamos, una de ellas estaba como que era interpretación del sacrificio de Cristo. Una de ellas, una de esas teorías decía que era que Dios había dado un pago a Satanás y vimos cómo para que exista un pago tiene que haber los dos contratantes, la cancelación del pago se obedece a que hay dos contratantes iguales, en este caso Dios y Satanás, pero vimos que Satanás solamente es una criatura y no podemos considerarlo a la par de Dios, jamás podríamos hacer eso. Entonces no se trata de un pago a Satanás porque no está en la misma, nunca podría estar al mismo nivel Satanás de Dios. Entonces, cuando viene la manifestación de la gracia a través del sacrificio de Cristo, entonces encontramos que esa gracia es un factor que sobreabunda. Antes podríamos haber en el Antiguo Testamento
podemos ver eventos en donde hay una manifestación de gracia, claro, pero es en el Nuevo Testamento con la revelación en Jesucristo donde mayormente existe una expresión y una entrada y una manifestación de la gracia en el esquema de la salvación como antes no se había visto. Entonces, la gracia, tal y como la visualiza el apóstol Pablo, es un evento que está relacionado con la vida y la obra de Jesucristo. Entonces, de esos tres elementos, el primero es ese, la gracia, y vamos a ahondar un poco más cuando revisemos más adelante. Pero es un primer elemento. Un segundo elemento que a través del cual viene, o a través del cual y por el cual viene la gracia, por supuesto, es el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo que viene a manifestarse a la manera de la perspectiva del Antiguo Testamento para cancelar de una vez y por todas el poder del pecado y sobre el ser humano. Como diría también el escritor de Hebreos, ocurre de una sola vez y para siempre. Y aquí Hebreos y Pablo se unen, el autor de Hebreos y el apóstol Pablo se unen en el sentido de que es un sacrificio que no podemos volver a citar o a necesitar, porque como ha sido de una vez y para siempre, entonces el sacrificio de Cristo es suficiente para eliminar los pecados, eh, y ya esto en el ámbito de la sistemática, de la teología sistemática, el sacrificio de Cristo sirve para eliminar o borrar los pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces, el creyente, mientras se mantenga en el camino de la fe, es probable que pueda tener alguna caída, alguna recaída, porque se supone que el creyente, una vez que es bautizado se convierta a la fe con la confesión hacia Jesucristo, entonces el el creyente entra en un proceso de renovación y estando en este proceso de renovación es probable que pueda caer. Por eso, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 dice que si alguno cayere, dice vosotros que sois espirituales, se refiere a la comunidad de creyentes, y si un miembro de ese grupo de la comunidad de creyentes cae, entonces dice vosotros que sois espirituales, restauradle. Lo que se espera y lo que espera la gracia siempre va a ser un elemento restaurador. Y como hemos dicho, el sacrificio de Jesucristo sirve para perdonar los pecados de la vida pasada, de la vida presente y los posibles pecados de la vida futura. Pero como es un ambiente comunitario, entonces diríamos que cuando un creyente puede llegar a caer, la comunidad, es lo que decía también el apóstol Pablo, esta parte de cuando un miembro se duele, cuando un miembro del cuerpo se duele, todos a una se duelen, ¿no? Entonces, así como nosotros no podríamos prescindir idealmente alguna parte de nuestro cuerpo, igual la iglesia no puede prescindir de sus miembros y cuando un miembro puede caer, entonces la comunidad debe restaurarlo. Entonces, el elemento material es el sacrificio de Cristo. Recuerden que el sacrificio de Cristo es ese elemento sustitutorio y propiciatorio. Son dos conceptos muy importantes que vamos a ver a continuación. El elemento sustitutorio porque sustituye y elemento propiciatorio porque nos habilita para. Algo que es propicio es algo que ya está habilitado para. Entonces, son dos aspectos importantes que vamos a ver. Y por último, el elemento de la fe.
Si ustedes recuerdan, hermanos, queridos hermanos y hermanas, que vimos en su momento cómo la perspectiva calvinista dice que el ser humano es tan pecador que incluso la fe es un elemento que Dios tiene que poner. O sea, el ser humano es tan pecador que ni siquiera es capaz de tener fe. Pero desde la perspectiva de Jacobo Herminio, consideramos que la imagen de Dios en el ser humano sí se vio afectada por el pecado, por la entrada del pecado en el mundo, pero que esta imagen de Dios no quedó anulada o borrada del todo, de tal manera que el ser humano, aun cuando esté sujeto a las condiciones del pecado, puede contestar a la oferta de salvación de Dios y responder en fe. Entonces, ese tercer elemento, que es el elemento de la fe, es aquella capacidad consciente de cualquier persona para darse cuenta que necesita de la salvación de Dios. Por un lado, se da cuenta de que está en una condición de pecado. Ya dijimos que aquí el pecado delante de Dios no tiene medidas, el pecado es pecado y punto. Entonces, la fe es el elemento que pone el creyente, pero es un elemento consciente, es un elemento también de su voluntad. No, el ser humano no es obligado, no está bajo una acción coercitiva en donde se le obligue o se le amenace para, ¿no? Es algo totalmente voluntario. La fe es el acto más libre y voluntario que existe porque la fe se fundamenta también en el libre albedrío, pero es posible que el ser humano, aún en medio de su pecado, o en medio de su condición pecaminosa, pueda responder en fe. Entonces, estos tres elementos constituyen básicamente la soteriología. ¿Cuáles? Repetimos, insistimos, la gracia, el sacrificio de Cristo y la fe. ¿Y cuál es el alcance de la salvación? Ya dijimos que el sacrificio de Jesucristo y la acción que Él hace por nosotros es de tal magnitud que es capaz de perdonar los pecados que hemos cometido en el pasado, alguno que pudiéramos cometer en el presente y posiblemente alguno que cometamos en el futuro. Se supone que una vez que hemos sido llamados a formar parte de la comunidad, que es la iglesia, que hemos sido llamados a formar parte de la familia de Dios, que hemos sido llamados a comprometernos en un cambio de vida, se supone que entonces estamos en ese proceso que conocemos como santificación. Pero aquí estos tres aspectos, el de pasado, presente y futuro, si ustedes se fijan, están asociados de alguna manera también con la cristología. Entonces, con respecto al pasado, este alcance de la salvación se manifiesta en la justificación. Es decir, el sacrificio de Cristo que para nosotros ocurrió hace un poco más de 2000 años, sigue siendo el factor único y necesario para la justificación. ¿Y qué es la justificación? Entonces, que Dios ya no nos reclama el pago por nuestro pecado, porque el pago por nuestro pecado ya quedó saldado con el sacrificio de Cristo, y esto es la justificación. Entonces, si el día de mañana o la semana siguiente un nuevo creyente se incorporara a la comunidad, entonces él primeramente es perdonado por Dios los pecados que haya cometido cualquiera que éste pueda hacer, ya Dios no se los reclama en pago, porque este reclamo de pago ya ha quedado realizado en el sacrificio de Cristo. Por eso es una justificación que todo pecador puede recibir, pero si se adhiere al sacrificio de Cristo por medio de la fe.
Entonces, vemos que la fe es un elemento muy importante que siempre está asociado con la obra del Salvador. Y en el presente, el alcance de la salvación se manifiesta a través de la santificación, que la santificación es el proceso por medio del cual nuestra persona y todo nuestro modo de vida se va alineando con las expectativas de Dios. Y esas expectativas han sido manifestadas en lo que conceptualizamos como su reino. Entonces, la santificación es ya reproducir en la vida presente los valores y todo aquello que constituye el reino de Dios. Entonces, ya en esta etapa de la santificación, se producen todos aquellos aspectos en la vida que, que señala el apóstol Pablo y que resume bajo el concepto de el fruto del Espíritu. Es decir, como dijera en la parte doctrinal de Romanos o Gálatas, ya no estamos más bajo pecado o bajo el poder del pecado, aunque pudiéramos caer, aunque pudiéramos cometer alguna falta, el pecado ya no se enseñorea de nosotros porque estamos ya adheridos a la fe y estamos y formamos parte de la comunidad, de una comunidad asistida por el Espíritu. Entonces, para un creyente es mucho más fácil levantarse y reincorporarse de alguna falta que para una persona que todavía no ha experimentado la salvación. Entonces, en el presente, el alcance de la salvación en el tiempo presente se manifiesta a través de la santificación. Entonces, a través de la santificación, nosotros estamos reproduciendo las expectativas que Dios desea para nosotros, para nuestro bienestar en la vida presente. Y en el futuro, la glorificación, cuando llegado el momento, si nosotros ya habremos caído en el sueño de la muerte, entonces tan solamente estaremos aguardando el retorno del Señor y por lo tanto la resurrección. Y como dice el apóstol Pablo, que todos los que resuciten en Cristo, es decir, dentro de la fe y adheridos a toda esta, eh, a la comunidad, pero también a las prerrogativas del reino, entonces van a ser transformados, van a ser, sus cuerpos serán transformados. Entonces, esta glorificación se refiere por un lado a la resurrección, pero también por otro lado se refiere a la entrada en esa transformación que todo creyente, eh, de la cual todo creyente participará para poder ya formar parte del reino eterno. Entonces, estos tres, el alcance de la salvación también es un esquema que debe estar ya fijo en nuestra mente porque pertenece a la teología sistemática cuando explica la soteriología y que entonces este alcance tiene una triple manifestación también. Si es el pasado, nos referimos a la justificación. Si es en el presente, nos referimos a la santificación. Y si es en el futuro, nos referimos a la glorificación. Ahora, viene esta parte, queridos hermanos y hermanas, que dice, ¿cuál es el sentido teológico de la muerte de Jesucristo? Aquí vamos a ver cuatro conceptos muy importantes que nos enseña la sistemática y que tienen que ver con la significación del sacrificio de Cristo. ¿Sí? Por qué él muere y cuál es el impacto que él tiene con respecto al ser humano? Bueno, el primer concepto que viene aquí es que es sustitutoria. Sustitutoria. Y eso se refiere, en un sentido muy sencillo, muy básico, es que es en lugar de y en beneficio de. Si recordamos un poquito el sistema sacrificial del Antiguo Testamento,
vamos a encontrar que según el ritual del sacrificio, el sacerdote ordenaba al que ofrecía la ofrenda que pusiera su mano sobre la ofrenda antes de que el sacerdote, eh, en este caso, sacrificaba a la víctima, pero el oferente tenía que tener su mano encima de la víctima. Eso es como si él estuviera traspasando sus culpas y sus pecados, y al momento de que el sacerdote mataba a la víctima, entonces en automático eh, quedaba perdonado la persona. Entonces, en ese sentido es sustitutoria porque no moría el pecador, sino moría pues la ofrenda, el animalito que estaba ahí para ser sacrificado. Por eso es que en este sentido, recordando un poquito los evangelios, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene caminando y dice sobre él, dice de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista está diciendo eso, él está pensando en el sistema sacrificial, que en eso consiste. La víctima es ofrecida, la víctima es sacrificada para poder sustituir la muerte del pecador. Porque, como dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es muerte. Entonces, pero es este primer aspecto del sentido teológico de la muerte de Jesucristo que es sustitutoria, porque Jesucristo muere por nuestros pecados, el sacrificio que Él hizo nos libra de haber nosotros tenido que haber hecho el pago. Entonces, nosotros quedamos libres de hacer ese pago y solamente nos adherimos al sacrificio de Jesucristo. Entonces, en ese sentido es sustitutorio. El siguiente punto es redentivo, porque cuando algo o alguien ya ha quedado redimido, entonces, recuerden, aquí podemos citar el ejemplo de cuando alguien está, es un ejemplo nada más. Hay que pagar la redención de alguien, hay que redimirlo. Redimirlo es dar algo para que la persona pueda estar libre. Puedo poner el ejemplo es solamente un ejemplo, repito, de cuando alguien está en la cárcel. Cuando hay un reo de cárcel y hay que redimirlo. Si existe esa cuestión eh, según lo que haya hecho el reo de cárcel, pero si existe lo que se conceptúa en esos procesos legales como una fianza, ¿no? Se otorga una fianza y entonces el reo de cárcel puede salir. En este caso, el sentido teológico de la muerte de Jesucristo es redentiva porque es como si nosotros o el pecador estando en la cárcel, es decir, sujeto y en condición de pecado, puede ser liberado, puede salir de allí a través de este acto redentivo, porque el acto redentivo, el sacrificio de Cristo, no solo nos permite la salida de donde estábamos o la salida de esa condición pecaminosa, sino que anula el poder que el pecado tenía o tiene sobre el ser humano. Entonces, es redentivo porque el sacrificio de Cristo cancela, anula ese poder que el pecado tiene sobre nosotros. Habíamos dicho, aunque es probable que podamos volver a caer, esta caída ya no significará
algo definitivo, porque en este caso podemos volver a ser restaurados. Por eso, o restaurados. Por eso el apóstol Pablo dice que abogado, bueno, más bien uno de los, es el apóstol Juan quien dice, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿quién necesita un abogado? Necesita un abogado el que ha cometido alguna falta y por lo tanto necesita quien lo defienda y en ese sentido, la parte redentiva es cuando existe esta defensa sustentada en el sacrificio. Por eso es que esta parte redentiva dice pagar el rescate o liberar de una condición. Estábamos en condición de pecado, pero ahora hemos sido liberados de ello. Y es lo que dice el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Romanos. Dice, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de muerte, pero gracias a Jesucristo que me ha liberado y me ha dado la oportunidad de una nueva vida. Entonces, en ese sentido es redentivo porque redime de una condición que se tenía y ahora somos liberados para tener y asumir una condición nueva. Entonces, en ese sentido es redentivo. El tercer concepto es reconciliatorio, porque la Escritura con toda claridad señala que el que está bajo pecado está bajo la ira de Dios, pero también está como enemigo de Dios, porque el que comete pecado, la persona que comete pecado, no es solamente el hecho de que haga el mal y que lo afecte a sí mismo o a terceras personas, sino que al cometer el pecado, eso lo va separando, lo va alejando de una comunión con Dios. Entonces, por eso es reconciliatoria, porque elimina el poder del pecado sobre el ser humano, lo que habíamos señalado, pero nos otorga esa posibilidad de volver a estar en armonía con Dios. ¿Sí? Entonces el pecado nos separa de Dios, no solamente nos afecta a nosotros y a otros, sino que en esencia también nos separa de Dios. Y esta reconciliación consiste en tener la posibilidad de volver a estar reunidos en armonía con Dios, volver a ser hijos suyos. Por eso es que también el apóstol Juan, en su primera carta, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre de habernos hechos hijos de Dios. Entonces, toda esta cuestión junto también con el apóstol Pablo, que cuando dice que nos ha sido otorgado el ministerio de la reconciliación, porque él ve todo ese proceso salvífico como un proceso de reconciliación con Dios, reconciliación del ser humano con la imagen que Dios le había dado, reconciliación con el prójimo, de eliminar esas enemistades y esas situaciones que nos alejaban de nuestro prójimo. Y también, eh, cuando el pecado queda eliminado, de reunirnos con Dios. Entonces, este ministerio de la reconciliación de la cual habla el apóstol Pablo en Corintios es un ministerio que sintetiza el propósito de la soteriología, es decir, el propósito donde somos reconciliados con la imagen de Dios, reconciliados con el prójimo y reconciliados con Dios. Por eso es que la obra de Jesucristo resulta también conciliatoria, porque ¿qué es lo que separa a la persona con Dios? El pecado. Es lo único que puede separar a una persona con Dios. Y si hablamos de entonces de la reconciliación, entonces hablamos en esencia de que el pecado se elimina, el poder del pecado es eliminado y ahora estamos pues cerca, ¿no? Es lo que dice el autor de Hebreos cuando dice que el velo se rompe
el velo que estaba ya en el lugar santísimo, ese velo es roto y entonces tenemos total y pleno acceso al Padre, pero obviamente por la obra de Jesucristo, ¿no? Por la obra de Jesucristo tenemos acceso al Padre gracias a que el sacrificio de Cristo es reconciliatorio. Y el último aspecto de de la obra de Jesucristo es el aspecto de la propiciación, lo propiciatorio. Y lo propiciatorio es que cumple las demandas divinas. Cumple las demandas divinas porque como lo explica Hebreos, y lo vimos en la sesión anterior, los sacrificios que se hacen todos los días, teniendo en mente el sacrificio del Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacen de manera recurrente finalmente nos sirven para limpiar del pecado al ser humano y para colocarlo en una posición con la que pueda relacionarse con Dios. Entonces, solamente ha sido y es el sacrificio de Cristo el único factor propiciatorio que nos coloca ya en una situación de completa, vamos a decir, en una condición adecuada para estar con Dios. Aquí tengo en la mente un poquito cuando se detalla en el Levítico todas esas cuestiones que tienen que ver con el sacerdote. Recuerden que el sacerdote que era el intermediario entre las ofrendas del pecador y Dios. Y entonces el intermediario, que es el sacerdote, tiene que estar en condiciones y por eso se pide que el sacerdote pues no tenga algún defecto físico, que sea una persona con una calidad de vida ejemplar y que también su vestimento es algo muy importante, se detalla en todas sus cuestiones la vestimenta que debe usar el, el, el sacerdote para poder proceder a hacer los sacrificios. Entonces, vemos que hay una propiciación, o sea, el sacerdote es propicio, si él es una persona sin defectos, apegada a Dios y con la vestimenta adecuada, entonces el sacerdote está en un estado propicio para llevar a cabo las ofrendas del pueblo. Entonces, lo propiciatorio se refiere a eso cuando uno está en las condiciones adecuadas de estar frente a Dios o de estar con Dios. Y somos propicios, un creyente es propicio, pero solamente por el sacrificio de Jesucristo, porque no somos propicios por nosotros mismos. Recordemos que el sacrificio de Cristo y su justificación y su gracia es para todos los seres humanos, tanto, tanto para aquel que es un a vistas es un total pecador, pero también para aquel que cree no serlo o que cree no haber cometido pecados tan grandes. No importa, el sacrificio es para todos. Entonces, y la justificación la necesitamos todos. Entonces, esta cuestión de ser propicios no está fundamentada en nuestras capacidades personales, sino solamente está fundamentado igual que todo lo anterior, en el sacrificio de Cristo. Entonces, es el sacrificio de Cristo lo que nos otorga ese estatus de estar en una condición como la que Dios necesita. Entonces, cuando algo es propicio, es solamente cuando cumple las demandas divinas. Como seres humanos y sin Cristo, nosotros jamás pudiéramos cumplir las demandas divinas. O sea, quién puede presentarse delante de Dios y decirle,
yo no necesito el sacrificio de tu hijo porque lo que yo soy, porque lo que yo he hecho me basta para ser propicio a ti. O sea, eso no sería posible porque el único que puede presentarse como propicio, como dice el escritor de Hebreos, el tentado en todo, pero sin pecado, es Jesucristo. O sea, Jesucristo es la única persona que puede presentarse como propicio delante de Dios. Y cuando nosotros por medio de la fe nos vinculamos a Jesucristo, que somos perdonados y justificados, entonces quedamos en un estado de propiciación en donde también podemos acercarnos a Dios. Por eso es que los evangelios también, y sobre todo el evangelio de Juan dice, cuando la declaración de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es otra manera de decir que solo tenemos acceso al Padre siempre y cuando estamos avalados y sustentados en la obra de Jesucristo. Entonces, es lo que nos hace propicios. No nos hace propicios nuestra propia capacidad, aunque a lo mejor tengamos cosas muy buenas a nuestro favor. Es probable que sí, pero eso no nos hace propicios delante de Dios. Lo único que nos hace propicios delante de Dios es si estamos adheridos a la obra perfecta del Salvador y a través de ella nos vinculamos con Dios. Es cuando somos propicios. Entonces, fíjense que estos cuatro elementos, lo sustitutorio, lo redentivo, lo reconciliatorio y lo propiciatorio, son elementos que van a estar presentes en el sacrificio de Cristo. Son los cuatro elementos teológicos que explican el alcance del sacrificio de Cristo, porque eh, Él nos sustituye, Él nos redime, nos reconcilia y nos hace propicios delante de Dios. Entonces, eh, esto también son cuestiones que tienen que estar pero muy ya integrados en nuestra comprensión de la salvación. Entonces, todos necesitamos la salvación y esta salvación nos ha llegado por el sacrificio de Cristo. Muy bien. Ahora veamos un poco esta cuestión del pecado. ¿Qué es el pecado? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el pecado es un poder que se cierne sobre la raza humana y no le deja, no le permite vislumbrar la voluntad divina. Bueno, vamos a ver un repaso de las ideas principales que ha habido en cuanto a esta cuestión del pecado. Bueno, veamos. En primer lugar, ya desde la antigüedad, tenemos que había dos por ejemplo, los gnósticos y los maniqueos los tenemos entre el siglo II y III, pero el gnosticismo es una filosofía que incluso precede al nacimiento del cristianismo, porque el gnosticismo lo tenemos ya desde el siglo II y III antes de Cristo, pero es una filosofía muy fuerte y que tiene un trasfondo 100% platonista o 100% de la filosofía de Platón. Ahora, esta postura o esta visión acerca del pecado ve el pecado, gnósticos y maniqueos ven el pecado como un elemento esencial y constituyente de la materia, es decir, lo que era el platonismo griego. Dice, y en ese sentido, la moralidad o aquella cuestión por la cual nos damos que es bueno, nos damos cuenta que es bueno y que es malo, dice, constituye una lucha eterna y necesaria, la cual está ligada al cuerpo, pero no al alma. Recuerden que desde la perspectiva platonista, cuando vimos un poco la antropología,
Desde el punto de vista dualista o de la filosofía griega, decía que el cuerpo humano, por el hecho de ser materia, ya era era pecado en sí mismo, ¿no? Entonces, esta perspectiva de los gnósticos y los maniqueos dicen que el ser humano no puede liberarse finalmente del pecado. La única forma de liberarse del pecado es cuando la persona muere y el alma es liberada y se va a esa dimensión de lo eterno, donde está libre de pecado. Recuerden ustedes que cuando vimos esa parte de la antropología, en esta perspectiva dualista griega, decían que el alma no puede contaminarse de lo que hace el cuerpo. Entonces, el alma siempre va a estar pura. El cuerpo sí se puede contaminar, pero como el cuerpo tiene caducidad, va a morir, entonces es lo de menos. O sea, se muere el cuerpo, se muere la culpa, se mueren los pecados, se muere todo. Y el alma queda libre, ¿no? Es como, por poner un ejemplo, es como si hoy dijéramos, ah, bueno, el hermano Jesús, tiene sus fallas, pero esas fallas están ligadas al cuerpo y el cuerpo va a morir. Pero el otro elemento que tiene el hermano Jesús es el alma. Entonces, como el alma no se puede contaminar de lo que haga el cuerpo, entonces él no debe preocuparse porque si se muere el cuerpo, se morirán las culpas, las culpas, se morirá el pecado y se acabará todo. Y el alma siempre se conservará limpia, pura, intachable, y esa es la que se va a salvar. Pero en la perspectiva cristiana nosotros no creemos eso. Creemos que la persona es una persona completa. Recuerden que cuando vimos la antropología, cómo había dos maneras de conceptualizar al ser humano, como cuerpo y alma, en la visión griega, o como espíritu, alma y cuerpo, en la visión hebrea. Pero sea la referencia que utilicemos, el ser humano es una persona completa y cuando el ser humano comete pecado, lo comete y de una manera siendo su persona integralmente, porque no podemos decir a la manera griega que cometió el pecado, pero solo fue la parte corpórea, la parte corruptible. Y el alma o lo espiritual, eso se conserva intacto, inmaculado. No podríamos decir eso. Entonces, esta primera postura de los gnósticos y los maniqueos dicen que el mal existe, el pecado existe y que constituye lo esencial en el ser humano. Entonces, siempre va a estar presente. Entonces, el pecado no se puede acabar realmente. Mientras exista la materia, va a existir el pecado. Entonces, esta manera de verlo hace y lo que propició es que en el Nuevo Testamento, sobre todo en casos donde se puede ver con claridad que es la comunidad en Corinto, como los corintios, estando un poco confundidos con todo esto, decían, bueno, si lo que Dios eh, quiere es que nos portamos bien y si el alma es lo que no se contamina, entonces, no nos preocupemos, porque si el alma nunca se va a contaminar y es lo que finalmente se va a ir con Dios, pues entonces lo que hay en el cuerpo, este, no tiene la menor importancia. Y por eso el apóstol Pablo dice, pues sí, ustedes piensan y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, dirán ustedes que no importa lo que hagan con el cuerpo, eso se va a morir. Entonces, no es por supuesto la ética cristiana. La ética cristiana es que tenemos que ser fieles a Dios en todo, tanto en lo espiritual como con el cuerpo, ¿no? El apóstol Pablo dice que el cuerpo, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, esta primera postura de los gnósticos y maniqueos
no la aceptamos como cristianos porque no pensamos que existe un dualismo en nosotros y que el pecado vaya a perecer con el cuerpo y que el alma nunca se vaya a contaminar. Es decir, esa no es nuestra postura. El siguiente enfoque es el enfoque evolucionista. Dice, plantea el pecado como un problema evolutivo. Dice, donde el proceso de cambio y mejora va eliminando las limitaciones o imperfecciones del ser. Que este enfoque evolucionista dice que finalmente es como un niño. Vamos a poner el ejemplo de un niño pequeño. El niño pequeño, mientras va adquiriendo las habilidades motrices necesarias, pues el niño pequeño siempre va a tener tropiezos, siempre se va a caer, las cosas de su manita se le van a caer. Hemos visto a pequeños, hemos visto a infantes que en ese desarrollo de su motricidad, pues no calculan bien cuánto tienen que levantar su piecito para subir un escalón y a veces se pueden caer o uno les da un objeto y ellos todavía están aprendiendo el tipo de fuerza que necesitan para sostener ese objeto y a lo mejor también se les puede caer. Entonces, es muy normal que a un niño pequeño tenga tropiezos en su caminar y que las cosas de su mano se le caigan, porque él está en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Su cerebro está midiendo la fuerza que necesita, todo, está calculando todo. Entonces, su motricidad se está desarrollando y él está aprendiendo todo eso. Entonces, este enfoque evolucionista dice que de una manera similar, pusimos ese ejemplo, el enfoque evolucionista dice que el ser humano está en un continuo proceso de aprendizaje. Entonces, lo que es esta falta de conocimiento, en este caso, el, el, el pecado sería una falta de conocimiento, una falta de experiencia, que en la medida que el ser humano vaya conociendo más, madurando más, mejorando en todo este aprendizaje de prueba y error, entonces, él va a ir cambiando y va a ir mejorando y estas cuestiones que son conceptualizadas como pecado van a ir desapareciendo. Entonces, en este enfoque evolucionista, básicamente es una cuestión muy parecida al desarrollo humano. Es decir, el niño pequeño, no se le puede pedir que un niño pequeño tenga no puedes poner a un niño que apenas está aprendiendo a caminar, no le puedes dar una bicicleta y subirlo porque va a tener un accidente grave. Entonces, el momento en el que él aprenda a andar en bicicleta va a ser unos años más tarde, cuando primeramente ya haya desarrollado las habilidades básicas de su motricidad y entonces ya podrá subir al siguiente nivel como andar en bicicleta o posiblemente usar una motocicleta o un vehículo automotor, un coche, pero son habilidades que tienen su momento en su etapa de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, el enfoque evolucionista dice que el pecado es inmadurez, el pecado es falta de conocimiento, el pecado es falta de habilidades, falta de desarrollo. Entonces, en la medida que el ser humano se va desarrollando, aprendiendo, conociendo y adquiriendo habilidades, entonces en esa medida el pecado va desapareciendo. Y obviamente aquí el pecado tiene solamente una perspectiva de, de inhabilidad, una perspectiva de desconocimiento y una perspectiva de falta de madurez, ¿no? Entonces, en la medida que uno madura, es hábil y conoce más, en esa misma medida el pecado se va eliminando. Entonces, poner el pecado a ese nivel pues no nos permite apreciar
lo que doctrinalmente explica el apóstol Pablo, que el pecado es un poder que nos somete, que nos limita y que eh, nubla todo, nubla no solo el razonamiento, sino nubla también nuestra propia humanidad, y por eso el ser humano sigue ahora con todo lo que conocemos en adelantos científicos y tecnológicos. A veces esos mismos adelantos científicos y tecnológicos se pueden emplear como instrumentos de muerte. Entonces, el que el ser humano ahora conozca más y se abran las puertas casi infinitas de un conocimiento y de adelantos tecnocientíficos, no importa, el ser humano sigue preso de ese poder del pecado. Bueno, entonces no es el enfoque evolucionista, no es algo que explique en esencia lo que es el pecado como una realidad del ser humano. Bueno, el siguiente enfoque, que es el enfoque psicológico, y se conoce también como el enfoque freudiano. Dice, explica la presencia del mal moral, es decir, el pecado, como una consecuencia del medio ambiente donde se desarrolla el individuo. Es decir, si un pequeñito crece en un ambiente de violencia, él va a reproducir la violencia. Si un pequeñito crece en un ambiente de amor y comprensión, entonces él lo único que va a reproducir es amor y comprensión. Entonces, este enfoque psicológico dice que el pecado y el mal están relacionados con los ambientes donde se desarrolla el individuo. Entonces, si tienes un ambiente favorable, va a ser una buena persona. Si tienes un ambiente desfavorable, va a ser, por obvias razones, una mala persona. Entonces, todo está sujeto al ambiente en el cual se desarrolla. Ahora, es cierto que desde el punto de vista de la psicología, el medio ambiente, los factores medioambientales sí suman para el desarrollo del individuo. Y entonces un individuo puede hacer cosas malas si su medio ambiente no le ha sido tan favorable para poder aprender cosas buenas. Entonces, estamos conscientes de que efectivamente, sí, el medio ambiente en el cual crecemos puede resultar hasta cierto punto o puede influir hasta cierto punto en nuestro desarrollo personal. Sí es eso, sí debe tomarse en cuenta, es algo real. Pero reducir el tema del pecado a factores medioambientales también es un poco, eh, pues limita la realidad del pecado, porque la realidad del pecado no solo tiene su manifestación en todo lugar y en cualquier condición, porque uno puede tener las mejores y mayores condiciones sociales y aún así cometer pecado. Eh, vamos a poner un ejemplo más. Los países o sociedades o grupos humanos donde hay mayores carencias económicas y educacionales, esto también se ha dicho, los individuos que crecen en lugares donde hay mucha mayor pobreza y mucha mayor ausencia de educación, seguramente están potencialmente sujetos a una alta tasa de criminalidad por el hecho de crecer en esos medios socioambientales. Pero ahora, ¿qué tenemos? Diríamos entonces que en contraste, quien nace en un ambiente de bienestar, vamos a decir, poniendo al extremo,
ya no de pobreza y de total ausencia de educación, sino quienes nacen en ambientes de riqueza y de una alta educación, etcétera. Ellos, por definición, son personas buenas, van a ser personas buenas. Bueno, tenemos muchos casos en donde eso, el estatus socioeconómico, para nada limita el pecado y la maldad, porque hay muchas personas que aún teniendo, habiendo crecido en ambientes de bienestar económico, podríamos decir, y tienen una educación alta, haber logrado una carrera, tener un desarrollo profesional adecuado, etcétera, no impide, esos factores no impiden que él pueda cometer el mal. De hecho, muchos de los criminales en el mundo se les llama así criminales de cuello blanco, porque son personas que han crecido en ambientes muy favorables en todo sentido y aún así cometen actos criminales contra otras personas. O tenemos, digamos, cuestiones de que se puede utilizar incluso lo que traiga mayor beneficio a la humanidad se puede utilizar de manera egoísta, ¿no? Y ahí tenemos por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? La, la, en la situación de la pandemia, toda esta cuestión de la pandemia resultó no solo trágico en el nivel de la salud, sino trágico en el nivel de lo social y en el nivel de lo económico. En el nivel de la salud, porque muchísima gente se murió, ¿no? Debido a la pandemia. En el nivel de lo social, porque solamente tuvieron acceso a los mejores instrumentos de sanación, aquellos que tenían los recursos, ¿no? Sobre todo en la primera etapa de la enfermedad, quienes tenían los recursos para poder salvarse, pues se salvaron. Y los que no tenían los recursos para poder aspirar a la salud, pues se murieron, ¿no? Y murió mucha gente. Y después el nivel del económico, ¿no? En donde viene la comercialización de la salud, en donde las grandes farmacéuticas pues se enriquecieron a más no poder porque los costos de las vacunas eran costos altísimos, ¿no? Y por lo menos en México, en estos primeros meses de pandemia, había en México quien se iba a vacunar a otro país, obviamente teniendo los recursos económicos para poder hacerlo, porque en México todavía no había ni suficientes vacunas ni vacunas efectivas para poder sortear la enfermedad del COVID. Entonces, vemos que no es una garantía eh, la, la, que haya tantos adelantos tecnocientíficos en todos los ámbitos, sino que aún y a pesar de esto se siguen cometiendo muchas cuestiones egoístas y vale más, digamos, quienes se hicieron ricos por esta cuestión, pues no se preocupaban por los que se morían, ¿no? De hecho, el que hubiera muchas muertes les beneficiaba, porque entonces más personas tenían que comprar su producto si es que querían salvarse de esta muerte. Entonces, esta cuestión del enfoque psicológico sobre el medio ambiente, pues es algo también bastante relativo y no enseña muy bien o no clarifica muy bien lo que es el pecado, la realidad del pecado, que es un factor, el pecado es un factor que no tiene que ver tanto con ambientes. Lo mismo se manifiesta en malos ambientes, diríamos, que en buenos ambientes, ¿no? Por ejemplo, los multihomicidas, muchos de los multihomicidas están en buenos ambientes, crecieron en buenos ambientes
pero pues tienen esa cuestión de su realidad, ¿no? Entonces, bueno. Otros enfoques, dice punto 4, otros enfoques de orden filosófico, por ejemplo, el pecado como privación. El pecado como privación, dice, el pecado como privación, dice, explica que el ser va descubriendo como en un proceso lo que necesita incorporar para llegar a su plenitud. Es un poquito muy parecido a lo evolutivo. Aquí lo que se está puntualizando aquí es que en la medida en que el ser humano esta privación es una manera, como si dijéramos, ignorancia. El ser humano en esta evolución social, pues va avanzando de la ignorancia al conocimiento. Entonces, la persona ignorante, la persona que ignora, pues es natural ver que cometa pecado o que cometa faltas o que tenga fallos. Pero en la medida que esta ignorancia va desapareciendo, entonces él va a mejorar. Entonces, el pecado como privación se refiere a esa parte donde partimos del desconocimiento, partimos de la ignorancia, partimos no conocemos lo bueno, o sea, lo bueno lo vamos descubriendo en ese proceso de ensayo y error. Entonces, en la medida que esta privación la vamos superando esa privación, entonces alcanzaremos la plenitud y por lo tanto el pecado desaparecerá. Pero como hemos dicho, la realidad actual social no nos muestra eso, ¿no? Por ejemplo, si hay una disminución del pecado en aquellas sociedades que no están, en los cuales la pobreza no está tan acentuada, ¿no? Y la injusticia social no está tan acentuada. Es cierto, hay ambientes sociales, hay países donde hay una disminución de los índices de criminalidad, sí, pero de que haya países donde no exista la maldad, donde no existe el pecado, o sea, no, porque el pecado está presente en donde hay un ser humano, allí existe la realidad del pecado. Puede ser que no sea tan evidente, pero de que existe, existe. Entonces, pero esa es otra de los enfoques con respecto al pecado y el pecado como privación. Ot- otra, otro, otro enfoque desde el punto de vista filosófico es el pecado como un antagonismo necesario cuya utilidad es revelar la virtud en el individuo. Es como decir, como decir, bueno, ¿cómo vamos mejorando nuestras habilidades enfrentándonos a obstáculos? Si no tenemos obstáculos delante, nuestras habilidades nunca se van a desarrollar. El deportista, los deportistas de alto rendimiento, siempre tienen que estarse poniendo obstáculos para poder superarlos. Entonces, en ese sentido, si vemos el pecado como algo antagónico y a través de lo cual si nos vamos superando, a través de lo cual se revela la virtud en el ser humano, entonces el pecado sería un simple accesorio. Es decir, necesitamos pruebas, necesitamos caídas, necesitamos tropiezos para poder irnos superando a nosotros mismos. Sí, está bien, pero solamente que pone el pecado como algo externo, no como algo que está en la realidad humana, en su naturaleza, sino como algo externo, como un accesorio que está allí, que ha sido puesto frente a mí para poder superarlo y superarme a mí mismo. Pero esta parte, que pudiera tener una lógica aceptable, nos deja un tremendo vacío porque entonces no está viendo el pecado como algo que pertenece a nuestra realidad, que pertenece a la naturaleza humana, lo cual enseña la Biblia. La Biblia enseña que el pecado
no es algo externo. No es un escalón externo, no es un objeto externo que tengamos que aprender a brincar o a subir adecuadamente, sino la Biblia enseña que el pecado es algo que ya está integrado a la naturaleza caída del ser humano, pero que hay una manera de superarlo, sí. Y esta manera de superarlo es integrándonos por medio de la fe a Jesucristo y renovando nuestro rendimiento, nuestro entendimiento, perdón, renovando nuestro entendimiento y, como decíamos, teniendo toda esta reprogramación de nuestro ser, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos ver el pecado simplemente como un accesorio externo, el cual pone a prueba nuestras habilidades. No, el pecado es algo mucho más serio y más profundo que eso. Y por último, en esta perspectiva de orden filosófico tenemos lo siguiente. Dice, el pecado como una ilusión o engaño de lo sensorial, donde el ser condicionado por lo material, de a poco va diferenciando lo temporal de lo eterno. Es aquí esta parte en donde se dice el pecado no existe. O sea, el pecado tú lo conceptualizas desde tu contexto religioso. Entonces, ves las cosas como pecaminosas, pero no son pecaminosas. O sea, las cosas es lo que está ahí, la sociedad va cambiando, es como si fuera nuestras personas, ¿no? Siempre va a haber mecanismos naturales para que se elimine lo que no sirve y se aproveche lo que sí sirve, lo que sí sirve. Entonces, en el ámbito de lo social, siempre en esta evolución de la sociedad, siempre va a haber algo, siempre va a haber desechos, siempre va a haber cosas que no sirvan. Pero esto que no sirve nos ayuda para ir diferenciando y conociendo lo que necesitamos. Entonces, las sociedades evolucionan dándose cuenta de lo que tienen que ir dejando de lado y lo que tienen que ir adoptando como nuevos modelos para seguir ese desarrollo. Entonces, también tiene su propia lógica esta cuestión de el pecado como una ilusión o engaño de lo sensorial, porque es como si tuviéramos un ideal. ¿Cuál es el ideal? Ah, bueno, el ideal es que arribemos a una sociedad perfecta, donde ya no haya crimen, no haya esto y no haya aquello, pero mientras alcanzamos eso, pues siguen habiendo estas cuestiones, pero tenemos que irlas dejando, pero no son pecados, no podemos conceptualizarlas como pecados, sino son simplemente situaciones producto de esta evolución social. Pero pues no son propiamente pecado, ¿no? Pecado solamente desde la concepción religiosa, pero desde una concepción social no pueden ser vistas como pecado. Bueno, entonces son algunos de las ideas que existen con respecto al pecado, pero ya hemos dicho que desde el punto de vista cristiano, el pecado lo conceptualizamos como otra cosa y algo más profundo y que efectivamente ha sido tal que la única manera de revertir esta situación para Dios, la única manera de revertir esta situación en la que estábamos inmersos y que está inmersa la sociedad humana actualmente es a través del sacrificio de Cristo y todo lo que eso significa. ¿Y qué significa? Bueno, dice términos bíblicos ligados al concepto de salvación. Aquí también vamos a tener diferentes términos que nos ayudan a dimensionar qué es la salvación.
Ya vimos un poco qué es el pecado y cómo se le conceptualiza. Ahora vamos a ver qué es la salvación. Bueno, Yasha, el concepto hebreo Yasha, tenemos dos conceptos hebreos y dos conceptos griegos. Los primeros dos son conceptos hebreos. Entonces, el primer hebreo que es Yasha, que significa salvar, rescatar, poner en libertad, dice, el uso de este concepto aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento y usualmente se refiere a las acciones divinas en favor del pueblo israelí. Esto es muy importante porque Yasha aparece como una acción, no aparece solamente como un concepto, aparece como una acción. Por eso es que la mayoría de las veces se aplica a todas esas acciones divinas en favor del pueblo, ¿sí? Y esto es muy importante porque el sentido activo de Yasha, como su raíz lo indica, es permanecer en una acción constante, permanecer en una acción constante. Y por eso el nombre de Jesús, Yeshua, que se deriva de este verbo Yasha, que significa salvar, Yeshua, viene de ahí, es la misma raíz y por lo tanto también, mantiene un sentido totalmente activo. Ahora, vamos a juntar esto con el siguiente concepto que es MAPE. Y MAPE significa devolver la salud, restaurar, curar, remediar, ser medicina para poner en tranquilidad. Dice, el uso de este concepto está ligado al cuidado amoroso e íntimo que Dios tiene por las personas. Sí, Marpe significa devolver la salud, restaurar, curar, remediar, ser medicina y poner en tranquilidad. Por eso es que en la visión del Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación, se da de una salvación integral, integral, porque Dios a través de Jesucristo no solo perdona los pecados, sino también restaura la vida. Es decir, Él devuelve la salud al ciego de nacimiento, restaura de salud al que está enfermo, la suegra de Pedro que tenía fiebre. Entonces, la salvación como acto salvífico es una salvación integral para el ser humano. Entonces, por eso es que el sentido de Marpe también es un sentido bastante práctico, en donde Dios hace cosas, Dios y Jesús hacen cosas por nosotros, cosas prácticas, cosas que nos colocan en una situación diferente. Em, estas siguientes dos términos griegos que van a reproducir un poco la significación de los términos hebreos. Veamos. Soso significa preservar, mantener seguro, resguardar del peligro. Dice, el uso de ese concepto va dirigido tanto a la salvación espiritual como a la restauración física. Entonces, aunque soso es un término eh, eh, griego, mantiene el sentido, es como si en soso se reunieran el sentido de yasha y el sentido de marpe. Es como si soso condensara esos dos conceptos hebreos. Y por eso es que el uso de soso, que también aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, signifique preservar, mantener seguro, resguardar de peligro. Pero que este concepto se refiera tanto a lo espiritual como a lo físico, como a la salud y restauración física. Muy bien, el último concepto de soterion, que es salvador, y soteria, que es salvación. Soterion, salvador, soteria, salvación, significan proporcionar seguridad,
ser un salvoconducto, garantizar una salida, ser el defensor. El uso está reservado básicamente o eminentemente para la acción de Jesucristo en un favor nuestro. Por eso es que a Jesucristo también se le llama el soterio. Jesucristo es el soterio, es decir, Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando ustedes leen en las traducciones bíblicas Jesucristo como Salvador o Jesucristo nuestro Salvador, la palabra griega que van a encontrar ahí es soterio. Y cuando lean en las traducciones bíblicas la salvación que Dios nos ha traído, la salvación o que Jesucristo ha muerto, ha sido sacrificado para nuestra salvación, van a encontrar ahí la palabra griega soteria. Entonces, este soterion y soteria van a aparecer también muchas veces en el Nuevo Testamento y se refieren a eso, a toda la acción que Jesucristo realizó en favor nuestro. Muy bien. En este diagrama, y con este diagrama ya vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. Con este diagrama vamos a identificar los diferentes elementos que hay en torno al proceso soteriológico. Dice, panorama general del proceso de la soteriología bíblica. Tenemos una fluctuación en el centro que va del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en cuyo episodio más sobresaliente y relevante es la aparición del Mesías, por supuesto. Del lado izquierdo tenemos los elementos que comprenden el proceso soteriológico en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos estos elementos: una primera creación, una genealogía, que es lo que va marcando esa línea de desarrollo o de progresión de donde va a nacer el Salvador. Tenemos elementos de referencia para mantener una salvación, pero una salvación, dijéramos, una salvación local, en el sentido, como hablamos de una revelación como un proceso. Entonces aquí tenemos el elemento salvífico, pero tenemos este elemento salvífico relacionado con la obediencia a la ley. Porque si no tuviéramos el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que solamente tenemos el Nuevo Testamento, el concepto de salvación o el concepto de que estamos ligados con Dios, solamente viene intermediado por la obediencia a la ley. Hagan de cuenta que no tenemos el Nuevo Testamento, que todavía no existe el Nuevo Testamento, y estamos ubicados solamente en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo mantenemos la salvación? ¿Cómo mantenemos esta estado de conciliación con Dios? Solamente a través de la ley, no hay otro camino. Y entonces la fe aquí sí existe, pero es una fe enmarcada por la obediencia a la ley. La fe, en este sentido, es fidelidad. Quien se mantiene obediente y fiel a la ley divina, entonces permanece en un estado de salvación. ¿Sí? Por eso es que en el Antiguo Testamento Dios dice, y he aquí que si ustedes guardan mis mandamientos, entonces yo haré que tu vida, tu entrar y tu salir, y tu canastillo, y todo, tus ovejitas, tus tierras. Entonces, es una salvación referenciada por la fidelidad a la ley. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento ya tenemos el principal referente, es la aparición del Mesías. Entonces volvemos a encontrar elementos muy parecidos. También tenemos una creación, tenemos obediencia, tenemos salvación, pero los elementos de referencia ahora ya han cambiado, porque la llegada del Mesías provocó un cambio en este proceso soteriológico. Y entonces ahora sí tenemos la salvación, pero ya es una salvación ya no ligada a una obediencia
solamente de la ley, sino ahora es un pacto sustentado en Jesucristo, porque recordemos esa parte. Jesús fue, su sacrificio fue sustitutorio, propiciatorio y redentivo, y esta parte que vimos aquí, sustitutorio, redentivo, reconciliatorio y propiciatorio. Entonces, esos cuatro elementos constituyen el pacto de salvación con Jesús. Ahora, esta obediencia, aunque hay una referencia a la ley sin duda alguna, esta obediencia ya tiene incluso una aspiración más alta. Y esta aspiración más alta está referenciada en el Espíritu Santo. Y por eso es que se habla del fruto del Espíritu, como hace Pablo en Gálatas, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, pero manifiesto es el fruto del Espíritu. Entonces también tenemos el elemento de la obediencia, pero es un elemento que ya está referenciado y direccionado por la influencia del Espíritu Santo. Y tenemos también el elemento de la creación. Tenemos la primera creación que fue en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la nueva creación que es en términos espirituales, cuando dice, he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ya tenemos un elemento espiritual de esa primera creación, pero que apunta en esta esperanza hacia el reino de Dios, hacia el reino eterno. Entonces tenemos un reino de Dios ya inaugurado con la llegada del Mesías, pero en proceso para su realización plena en el retorno del Salvador. Y por lo tanto, cuando ya Dios Padre y Dios Hijo gobiernen ya en un estado, en unas condiciones donde ya no exista pecado, ya no exista muerte, donde toda esa cuestión habrá pasado a un segundo plano y ahora se inaugure una nueva era. Así es que este proceso soteriológico tiene ese avance con elementos comunes, pero con esos elementos comunes se renuevan en la perspectiva del Mesías. Así es que el Mesías constituye un eje central, constituye el eje central porque todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia el Mesías y ahora el Nuevo Testamento explica la presencia de ese Mesías. Así es que la revelación, todo el proceso de la revelación y de la soteriología giran en torno a Jesucristo. Y entonces, ahora esta secuencia de la salvación divina, bueno, tiene estos elementos, pero decimos elementos que solamente tienen sentido siempre y cuando el eje es Jesucristo. Si modificamos el eje, si modificamos al Mesías que es Jesús, si los desaparecemos como eje de referencia, entonces lo demás pierde balance. Por eso es que Por eso es que teniendo a Jesucristo como el eje central y teniendo su obra como la referencia para la vida cristiana, es como eh, pues tenemos tanto una correcta comprensión como una correcta práctica para seguir en el camino. Y aunque no sabemos cuándo el Señor retorne, pues lo que tengamos de vida y lo que Dios nos permita tener de vida, pues lo estaremos viviendo en base a esta experiencia, como lo muestra aquí a manera de resumen este esquema. Es decir, una salvación ligada a la obra de Jesucristo, una obediencia ligada a la dirección del Espíritu y una nueva creación en esa perspectiva de la esperanza, de la culminación plena del reino de Dios. Entonces,
es lo que ahorita estamos viviendo y es bajo lo cual estamos caminando. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias por su presencia y su compañía. Tenemos ya nuestra última sesión el día jueves y vamos a abordar todavía algunos elementos que tienen que ver ya con el cierre de la soteriología, pero también tienen que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como un elemento importantísimo porque vemos una transición en el Nuevo Testamento, vemos una transición que cuando el Señor, cuando el Salvador va a ascender al cielo, a los cielos, él dice, pero mantenemos aquí porque os enviaré poder, os revestiré de poder para cumplir con la misión, con su misión en el mundo. Así es que tenemos esta siguiente etapa de la soteriología, con la partida del Mesías y la llegada del Espíritu Santo para la comunidad de creyentes y en el mundo. Es una etapa importante también en esta comprensión de la soteriología. Así es que ese va a ser nuestro tema de cierre y lo veremos el día jueves en lo que será nuestra última sesión. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios el jueves. Pasa a ustedes, hermanos.